Bueno, hoy nos metemos de lleno en uno de los textos esotéricos más influyentes y la verdad que también de los más polémicos del siglo XX, El matrimonio perfecto de Samael Aun Weor. ¿Y cuál es su propuesta? Nada menos que una transformación radical del ser humano. Así que vamos a desmenuzar sus ideas principales para entender bien de qué va todo esto. El libro arranca con todo, ¿eh? Con esta idea que es potentísima. Y ojo, no está hablando del sueño de cuando dormimos, es algo mucho más profundo. Es un estado psicológico. Lo que el autor plantea básicamente es que vivimos en una especie de sonambulismo constante. Y acá está, digamos, el diagnóstico central del libro. La idea de fondo es que la humanidad no está para nada despierta a su realidad interior. Vivimos, según este texto, en un sueño permanente, con la conciencia totalmente dormida, fascinada por el mundo de afuera. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y por qué pasa esto? ¿Cuál es la causa de este sueño? El libro le pone un nombre bien claro: fascinación. Es ese encanto casi hipnótico que tienen las cosas de la vida, ¿viste? El laburo, la plata, la familia, las ambiciones, los placeres. Toda esta fascinación nos termina haciendo olvidar quiénes somos por dentro y nos atrapa en un sueño del que casi nunca nos despertamos. Bueno, si la fascinación es el problema, la solución que propone el libro es igual o más radical, les diría. Nos presenta lo que llama la llave para despertar la conciencia, y acá es donde entra la parte más conocida y, bueno, la más controversial de todas. A ver, primero lo primero, se necesita un laboratorio para hacer este trabajo, pero no se imaginen un templo de piedra, nada de eso. El laboratorio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer, lo que se llama el matrimonio perfecto. Se lo ve como la base, el cimiento indispensable para toda la práctica espiritual que viene después. Y acá sí que llegamos al hueso del asunto, al núcleo de la técnica, la magia sexual o el arcano ACF. La cosa es así, se trata de una unión sexual donde la energía creativa, en lugar de ser expulsada con el orgasmo, se retiene y se transforma conscientemente. La clave, el punto fundamental, es retirarse antes de lo que el libro llama derramar el vaso de Hermes. El proceso de hecho se explica con una serie de pasos bastante claros. Todo arranca con una unión sexual vista como algo sagrado. Después sigue con la transmutación de esa energía, que es muy poderosa. El paso crítico, como decíamos, es el retiro sin eyaculación. Y el resultado de todo esto, según la obra, es que se despierta una energía que está dormida en la base de la columna, conocida en Oriente como Kundalini y que acá se la llama la serpiente ígnea. Claro, para hablar de esto el autor usa un lenguaje bien esotérico, ¿no? Lo llama el descenso a la novena esfera. Esto es una referencia directa a la Cábala, donde la novena esfera, Yasod, se asocia con los fundamentos, con las aguas de la vida, que el texto, sin pelos en la lengua, identifica directamente con el sexo. Pero ojo, practicar esta técnica no es para nada un paseo por el parque, para nada. Esto, según el libro, te abre la puerta a los mundos internos, y ese viaje, bueno, está lleno de pruebas y de batallas. Vamos a ver un poco cómo se describe este camino. Entonces, claro, la pregunta cae de maduro. Si alguien se mete en este camino, ¿con qué se va a encontrar? ¿A qué se enfrenta? ¿Qué es lo que tiene que superar para poder avanzar? Miren, el camino está plagado de pruebas, que son simbólicas, pero también, dicen, muy reales en esos planos internos. El iniciado se tiene que enfrentar cara a cara con su propia sombra, el guardián del umbral. Tiene que pelear batallas en la luz astral y superar la dualidad del bien y del mal. Y el avance se va marcando con una serie de iniciaciones, primero las menores y después las mayores. Y este ejemplo es genial para entender el concepto de dualidad. Por un lado tenés a Anael, el ángel del amor, que representa la belleza, la inocencia. Pero por el otro está su contraparte, su sombra, que en este caso es Lilith, asociada a las decepciones amorosas. El iniciado tiene que aprender a navegar esta lucha que se da en su propio interior, aprendiendo a diferenciar entre el rayo positivo y el negativo de una misma fuerza. Obviamente, para moverse en estos mundos, se necesitan herramientas nuevas, ¿no? Y una de las más increíbles es el estado de Jhanas. Imagínense esto, la habilidad de meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión o hiperespacio. Esto te permitiría, por ejemplo, desafiar la gravedad. De hecho, el libro cita a Jesús caminando sobre las aguas como un ejemplo de esta capacidad. Y bueno, ¿cuál es el resultado de todo este lío? De superar las pruebas, de dominar estas herramientas. No es solo despertar, es algo más. Es una creación. Se trata ni más ni menos que del nacimiento de un nuevo tipo de ser humano, lo que la obra llama el superhombre, a través de la creación de vehículos internos superiores. Y acá fíjense qué interesante cómo se estructura esta creación.
Se dice que el ser humano común y corriente solo tiene el cuerpo físico, gobernado por 48 leyes. Pero a través de la transmutación de la energía, se van creando uno por uno un cuerpo astral, uno mental y uno causal. Y noten cómo, a medida que se sube, el número de leyes que gobiernan cada cuerpo baja a la mitad. Menos leyes significa, claro, más libertad. Y acá hay un punto clave, pero clave de verdad. Este superhombre no es algo que aparece por evolución mecánica, por esperar sentado a que pasen los siglos. No, es el fruto de un acto de voluntad pura, de un laburo consciente y a propósito, de una auténtica revolución de la conciencia que va en contra de la corriente de la naturaleza normal. Quien completa todo este proceso se transforma en lo que el libro llama un hombre con alma. Y acá viene otra afirmación fuertísima. Según el texto, la mayoría de nosotros solo tenemos un embrión de alma. El trabajo del iniciado es, justamente, desarrollar ese embrión hasta poder encarnar su alma por completo. O sea que todo este sistema, que es súper complejo, desde la práctica sexual hasta la creación de estos cuerpos internos, todo, absolutamente todo, apunta a una meta final, a un estado del ser que es la culminación de todo el camino. Y esa meta final es la cristificación. Pero cuidado acá, es súper importante entender a qué se refiere. No habla de adorar a la figura histórica de Jesús. Se trata de encarnar al Cristo como un principio cósmico, universal, impersonal, la inteligencia que está detrás de todo el universo, lo que también se llama el verbo o la palabra. Es un estado de conciencia al que en teoría puede llegar cualquiera que complete el camino. Y ya para ir cerrando, es interesante que el libro no se vende como una religión nueva, para nada. Más bien, se postula como la llave maestra, ¿viste? La que estuvo escondida en el corazón de todas las grandes religiones y tradiciones espirituales del mundo. La idea es que este secreto del matrimonio perfecto es ese núcleo esotérico que todas comparten. Y así, al final de todo, el texto nos deja picando una pregunta que resuena mucho más allá de sus páginas. Más allá de si uno está de acuerdo o no con los métodos, nos obliga a pensar si el verdadero campo de batalla, el lugar donde se juega la verdadera transformación humana, no está allá afuera, sino acá adentro, en el territorio inmenso y desconocido de nuestra propia conciencia.